Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PUPrime. Damos comienzo a otra estrategia de trading semanal, hoy jueves 28 de agosto, y yo voy a explicaros una estrategia de seguimiento de tendencia que vais a poder utilizar en todos los marcos temporales. Así que os voy saludando a todos aquellos que os vais incorporando, Luis, Marcos, Mauricio, Alberto, Miquel y todos aquellos que os vais incorporando a lo largo de la narración. Como bien sabéis, partimos de una expectativa alcista del mercado, donde pues en las últimas sesiones seguimos rompiendo máximos, siguiendo batiendo expectativas, la macro sigue acompañando y la evolución es netamente favorable con rentabilidades de doble dígito, no solamente en índices, sino también en materias primas, salvo el petróleo, también en criptomonedas y también en las emisiones de renta fija. Es lo que se denomina como triple combo, donde encontramos que no solamente la renta variable, sino la renta fija también se encuentra en una situación excepcional con pues rendimientos del 4,27 para la deuda americana y del 2,76 en torno al 2,72 de la deuda alemana. Por lo tanto, ante este entorno, hoy os voy a explicar una estrategia de seguimiento de tendencia con un indicador que llevo utilizando muchos años, que es el indicador de velas Heiken-Ashi, que es este indicador que veis de colores en azul y rojo, aunque lo podéis editar, y que no deja de ser un indicador que propiamente y de manera interna, pues lleva unas medias móviles que podéis también parametrizar. Este indicador, como tal, se denomina indicador de Heiken-Ashi MA-T3. Lo podéis encontrar en la red para todos aquellos que tenéis cuenta abierta con nosotros en PuPrime. Lo podéis solicitar por correo electrónico y yo os lo envío sin problemas. Una vez que lo instaláis, os aparecen varios parámetros. Por defecto os aparece una media móvil de 10 periodos, una segunda media móvil de 2, un step de 10 y después un contador de barras que normalmente suele estar en torno a 1500. Lo vamos a ampliar de 1500 a dos ceros más para que tengamos mayor histórico. Y en el periodo de la primera media móvil vamos a cambiar de 10 a 20 y vamos a mantener el resto, ¿vale? Este indicador de medias móviles, este indicador de Heiken-Ashi, también nos aparece con unas flechitas que nos están indicando la entrada, es decir, el cambio de color. Ya sabéis que originalmente lo que buscamos es mantener mayor limpieza en el gráfico, de ahí que no veamos las velas japonesas, que para verlas simplemente tendríamos que ponerlas así. Lo que busca el indicador de velas Heiken-Ashi es precisamente que de un simple vistazo podamos saber la tendencia del mercado y para eso también nos ayuda con sus inseparables flechas. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a utilizar nuestra inseparable media móvil de 200 periodos, en este caso es una EMA, una media móvil exponencial aplicada al cierre y va a ser el filtro de tendencia. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues lógicamente cuando el precio se sitúa, en este caso Heiken Ashi en color rojo, esté por debajo de la media móvil de 200 periodos, solamente vamos a aplicar ventas. Por lo tanto, es de una manera muy simple como podemos ir encontrando estos fondos de tendencia. Por ejemplo, aquí tendríamos un inicio de tendencia, aquí tendríamos otro inicio de tendencia, a partir de aquí encontraríamos que hay lateralidad, ¿vale? Por lo tanto, eso implica que, pues a pesar de ello, podamos tomar nuestras entradas, como vemos. Esta sería una mini entrada hasta que se produce el giro. Y fijaos, dentro de una tendencia bajista, el cúmulo de entradas que podemos establecer hasta que se agota la tendencia. Como vemos, aquí tenemos dentro del DAX en 5 minutos del día 27 de agosto, es decir, de ayer, fijaos la cantidad de entradas que hubiéramos tenido a la baja. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 9 entradas hubiéramos tenido a la baja. Teníamos otra entrada máxima por ahí, aquí, pues esta ya sería de madrugada para que podáis ver cómo se puede trabajar en tendencia con un sistema tendencial tan sencillo. Aparte de eso, también nos va a servir las propias velas Heiken-Ashi para marcar nuestras zonas de soporte o de resistencia, mejor dicho, que va dejando el precio. Aquí va dejando una, aquí va dejando otra, aquí va dejando otra. Fijaos cómo va dejando innumerables zonas de resistencia. Aquí otra. Fijaos cuando se produce el cambio de color. Aquí otra que coincide precisamente con esta, lo que genera un doble techo y cambio de tendencia. Y esto nos ayuda también a ir mejorando nuestra gestión de riesgo. Por lo tanto, tenemos un indicador que nos da limpieza, nos da tendencia y sobre todo nos da momentum, que es lo que necesitamos a la hora de trabajar nuestras tendencias. Ya sabéis que la bolsa es fractal, esto significa que el comportamiento a corto, medio y largo plazo es siempre el mismo
y por lo tanto ya sabes que lo primero que tenemos que trabajar es tendencia. A pesar de que aquí tenemos una media móvil de 200 periodos en gráfico de 5 minutos, no olvidemos que el gráfico que está enlazado con el gráfico de 5 minutos es el gráfico de una hora. Ya sabéis, podemos mirar la tendencia en una hora y ejecutar en 5 minutos. Si quisiéramos ejecutar en una hora, miraríamos el gráfico diario, ¿vale? Si el precio, en este caso, Heiken Ashi está por encima de la media de 200, en una hora solamente trabajaríamos operaciones compradoras. Y de esta manera tan simple podemos ver aquí una, aquí otra, aquí tendremos otra, 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 otra. Fijaos, solamente fijándonos en los tramos en azul. Ahora bien, una vez que sabemos la interpretación de la tendencia, que siempre vamos a ir al gráfico que está enlazado, os hago la composición del lugar. Para graficar en 1 y 5 minutos, vamos a mirar, perdón, en 1 y 3 minutos vamos a mirar el gráfico de 15. Para ejecutar en el de 5 miramos el de una hora. Para ejecutar en M15 y M30 miraremos H4, la tendencia. Y para ejecutar en H4 y en H1 miraremos el gráfico diario y así sucesivamente. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos qué manera más sencilla para poder interpretar el mercado. Ahora bien, muchos podéis también pensar que las velas Heiken Ashi, fijaos, a la hora de, a pesar de que nosotros veamos una secuencia de velas azules, no significa que todas las velas sean alcistas, sino que también hay velas de retroceso. Lo único que simplemente Heiken Ashi lo que hace es limpiarme el fondo. Por lo tanto, es importante que nosotros establezcamos en nuestra gestión de riesgo un objetivo de ganancias, porque si no nos podemos quedar ahí, el mercado se da la vuelta. Fijaos, aquí se encuentra la vela Heiken Ashi, pero a lo mejor el precio está aquí abajo. Y por lo tanto hemos perdido toda esta secuencia después de haberlo cogido aquí, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de ganancias, como sabéis, principalmente yo lo suelo acotar a índices y divisas de la siguiente manera. Si voy a trabajar en un gráfico de 5 minutos, mi objetivo de ganancia por trade va a ser de 20 puntos. Si voy a trabajar en un gráfico de una hora, va a ser de 50 puntos. En un gráfico de 4 horas, 75 puntos. Y ya en un gráfico diario hablaremos de 150 puntos en adelante. ¿Vale? Por lo tanto, yo sé que en un gráfico de 5 minutos, para todos aquellos que trabajéis más a corto plazo, voy a buscar 20 puntos por trade. Yo personalmente suelo buscar 20 puntos por día, porque suelo realizar, en el momento que llego a los 20 puntos, suelo cortar. Va a depender también de vuestro perfil como traders y sobre todo qué es lo que buscáis del mercado. Esto es importante que lo tengáis definido, porque si no podéis tratar al mercado como si fuera una tragaperra en la cual puedo entrar a cualquier hora del día para sacar dinero. Y esto no funciona así, porque el mercado se mueve por liquidez y generalmente la liquidez se encuentra en Londres y en Nueva York. Londres es un mercado que actúa muy bien de 8 a 10 y media y Nueva York de 3 y media a 5. Todo lo que esté fuera de esas ventanas de liquidez no significa que la estrategia no funcione, sino significa que nos vamos a encontrar más laterales, es decir, nos vamos a encontrar más ventanas de este tipo, donde se generan picos y valles, donde el mercado no va a ningún lado y donde probablemente no lleguemos a profit y lo que hagamos constantemente es estoparnos y generar y tragarnos el spread del broker, ¿vale? Por lo tanto, realmente lo que vamos a hacer es, vamos a establecer lo que es el rango de trabajo de hoy, fijaos, aquí lo acotamos con el separador de periodos, y vamos a ver exactamente cómo se ha comportado el mercado desde la apertura de Londres. Fijaos cómo el precio ha estado por encima de la media móvil, nos ha marcado la entrada desde muy abajo, y aquí arriba es donde se ha marcado techo y a partir de ahí posterior corrección. Generalmente lo que yo suelo hacer es, si el mercado ya viene con un estiramiento, es decir, si ya ha entrado aquí arriba y el mercado ya viene con un desarrollo importante y atraviesa la media móvil de 200, no entro directamente, sino lo que busco es un retesteo de la media, que en este caso se produce en el cambio de color. Aquí hay un cambio de color y nuevamente se vuelve a abrir una ventana de liquidez bajista. Esto se produce en la vela de las 12 y media. Ya sabéis, tenemos que restar una hora a nuestra operativa. Por lo tanto, en el DAX en 5 minutos, que es el mercado alemán, ahora lo vamos a ver con el mercado americano, ahí hubiésemos tenido una entrada excepcional y como vemos, posteriormente se produce una caída de gran liquidez hasta la zona de 23.988, partiendo de los 24.090. Si ponemos las velas, vemos como realmente la entrada hubiese sido en este nivel, en 24.087, y fijaos que ha tenido una caída de 107 puntos en la jornada de hoy, ¿vale? Lo único que yo quito las velas japonesas, que no se sienta cómodo sin velas japonesas porque esté un poco más perdido, pues las puede instaurar. Yo simplemente lo que quiero es limpieza en el gráfico. Y por lo tanto, esto hubiese sido la gran operación de hoy junto con este movimiento que ha tenido el mercado, fijaos en la vela de las 9 y 20.
Ahora mismo, ¿qué está haciendo el mercado? Pues fijaos, una gran corrección desde los niveles de 24.082 hasta los niveles actuales, que es la zona de 24.047, por lo tanto estaríamos trabajando posición bajista. Fijaos en el gráfico de una hora, como siempre y cuando Hekenasi se mantenga por debajo de la media de 200, yo lo único que voy a hacer en 5 minutos es ventas. No tiene ningún sentido entrar en la dirección contraria, así que lo que hago es establecer cuándo se rompió la media de 200, cuando la acción del precio perfora la media de 200, esto se produce el día 26 de agosto en la vela de las 4:15, pues yo ya sé que si me voy a un 5 minutos y ajusto el gráfico y busco el día 26, ya sé que de esta vela en adelante solamente voy a trabajar velas rojas, posiciones en corto, pero que se encuentren por debajo de la media móvil. Evidentemente no nos sirve esta posición porque no somos traders contra tendencia y esto tampoco, ¿vale? Por lo tanto, solamente voy a trabajar esta y esta, ¿vale? Por lo tanto, como veis, una manera muy simple de poder interpretar el mercado. Me comentas, Mauricio, saludos, una consulta, acabo de habilitar GKNASI el MT5 de PuPrime, pero no tiene los parámetros, solo cambia el grosor de líneas y colores. En MT5 tienes que buscar por GKNASI Smooth, ¿vale? Es decir, no es la misma, no tiene nada que ver la versión que viene en MT5 con la versión con la cual te estoy hablando. Es decir, para que te hagas una idea, no sé si la tengo aquí instalada. No, no la tengo, pero para que veas, Mauricio, esto se... Vamos a ver. La tienes que buscar así. Heiken así, Smooth. Si la buscas así para MT5, es la más parecida a esta. Evidentemente no te va a venir con las flechas, porque este es un indicador que solamente está para MT4. Los que queráis, pues podéis descargar una demo de MT4 e instalarlo. Y así de esa manera, pues podéis ver la efectividad del indicador. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta más. De momento, ¿todo claro? Vale, perfecto. Pues bueno, hemos estado viendo lo que son participaciones bajistas en el mercado en diferentes marcos temporales. Fijaos, si me voy a un gráfico diario, de qué manera tan sencilla puedo ver que cuando Heiken-Ashi está por encima de la EMA 200, solamente voy a entrar en compra, vendo, compra, vendo. Cuando, entendeme bien, cuando digo vender, digo cerrar la posición, ¿vale? No entrar bajista. Compro, cierro. Aquí se me genera una resistencia, ¿vale? Compro, cierro, compro, cierro. Fijaos de qué manera tan visual, hasta alguien que no tenga conocimiento de análisis sistémico podría perfectamente, con dos simples reglas, generar efectividad al mercado. Simplemente hay que seguir una gestión de riesgo que no suponga más del 1% del tamaño de la cuenta y listo, y lo tendríamos todo, ¿vale? Esto simplemente en un gráfico diario lo podemos ver. Por lo tanto, tener en cuenta primero las reglas de la estrategia. Heiken Asin azul por encima de la media móvil, compra. Cambio de color, salimos de la posición, o bien en el take profit que ya nos hemos marcado, recordad que había uno para 5 minutos, para una hora, para 4 y para diario. También podéis escalpear con ello, pero un gráfico de un minuto, pues lógicamente vais a encontrar más ruido. Fijaos, es el gráfico de un minuto del mercado europeo, del mercado alemán. Hemos tenido, pues desde el comienzo de la sesión hoy, fijaos, aquí tenemos, aquí ha comenzado la sesión, hemos tenido un estiramiento alcista. Aquí, fijaos, aquí hemos tenido otro y ya el mercado se ha derrumbado. Y una vez que se derrumba el mercado, pues tengo la opción de impulso, estabilización, otro impulso y ya finalmente se cambia la tendencia y tengo que ir pensando en largos, ¿vale? Fijaos cómo las flechas nos va marcando las entradas, pero a pesar de ello tenemos que ir estableciendo nuestra gestión de riesgo, ¿vale? Esto es muy importante para directamente tener un plan y saber exactamente qué es lo que buscamos del mercado en el momento que entramos, ¿vale? Simplemente los colores nos pueden servir como motor de ayuda para saber en qué momento entrar y de esa manera pues anticiparnos al giro. Vamos a ver mercado americano, porque este es el mercado europeo. Por ejemplo, el índice comparable a este índice europeo en Estados Unidos es el Nasdaq. Aquí está. Vamos a subirlo a 5 minutos. Fijaos que salta una alarma en el momento que cambia la flecha de color. Aquí tenemos, y fijaos, esto es el Nasdaq a tiempo real. Por lo tanto, hubiésemos realizado la entrada alcista aquí. Entrada alcista aquí. Entrada alcista aquí, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos cómo en ese lapso de tiempo
Esta primera es ya con noticias, por lo tanto hay que tener cuidado. Entonces, en el lapso de tiempo habríamos realizado una, dos y tres entradas. Y ahora mismo estaríamos en plena subida, por lo tanto no entraríamos a mercado, esperaríamos una corrección y posterior subida en el Nasdaq. Esto es en un gráfico de 5 minutos. Subimos al gráfico de una hora y verificamos que Gekenas está por encima de la EMA de 200, por lo tanto solamente emitiré compras. Y si me voy a un gráfico diario, indudablemente estaríamos trabajando solamente compras. Fijaos cómo nos ha marcado otra nueva entrada precisamente en esa vela. Vamos a quitar aquí en la vela de la flecha. Ahí nos está marcando la entrada. Vamos a quitar esta. Vale. Fijaos, esto se produce en el día de ayer. ¿Vale? En el cierre de la vela ayer ya nos está marcando una entrada. Y desde entonces, vamos a poner las velas. Vamos a ver que desde el cierre de ayer, pues ya lleva 244 puntos de subida. ¿Vale? Esto simplemente para que veáis la lógica. Pero fijaos cómo anteriormente pues nos ha generado aquí, 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 nos ha generado entradas en compra. Por lo tanto, esto es importante porque a veces me encuentro que estáis trabajando en gráficos en los cuales no ligáis la temporalidad a la fractalidad. Así que a lo mejor estáis en gráfico de 5 minutos cortos y en el gráfico de H1 es tremendamente alcista y no tiene mucha lógica, a pesar de que vamos a buscar pocos puntos, pero es importante que lo veáis. Buenas tardes, Miguel, que te incorporas con nosotros. Siéntete cómodo y pregunta lo que necesites, porque para eso estamos, para no solamente darte una idea de inversión, sino para que la puedas aplicar y si queréis, pues también lo podéis automatizar, porque ya sabéis que podéis automatizarlo a día de hoy simplemente pues insertando el indicador, este indicador personalizado y una simple EMA y ya podéis automatizar la estrategia. Miguel, como has llegado un poco tarde, te comento, pues simplemente este es un Heiken-Ashi suavizado que nos marca la entrada con la flecha, está en temporalidad de 20 periodos, la media móvil. Y la media móvil que ves de blanca es una EMA de 200. Entonces, cuando el precio está por encima de la EMA, atendemos solamente las compras, que nos las va marcando la flecha, y al revés, cuando el precio está por debajo de la EMA, atendemos solamente las velas rojas, es decir, las entradas en corto. Buscamos 20 puntos para M5, 50 puntos para H1, 75 puntos para H4 y 150 puntos si entramos en D1. Es decir, entramos ya con un profit previamente definido. O bien, si os sentís más cómodos dejando correr la operación, pues cuando se produzca el cambio de color. Es decir, entramos en vela azul y cuando pase a vela roja, cerramos. ¿Vale? Eso a discreción, va a depender de vuestra gestión de riesgo. No sé si te ha quedado claro, Miguel. Vale. No obstante, recordad que este vídeo se está grabando y se colgará a posterior en el canal de YouTube por si lo queréis visualizar. Intento hacer en este sentido, pues, hacerlo escueto para que no se os haga demasiado pesado luego al verlo. Claro, Miguel, comentas, ves demasiadas entradas. Claro, y fíjate, esto es un gráfico diario. Fijaos que todo lo que se puede aprovechar una gran tendencia alcista. Por eso es importante solamente operar en una dirección y utilizar también lo que son los puntos de retorno de G-Canansi para establecer soportes y resistencias dinámicas, ¿vale? Por eso es importante trabajar con un objetivo para no estar todo el día comprando y vendiendo, sino solamente vamos a trabajar en una única dirección, ¿vale? A partir de ahí, pues esto es en el Nasdaq, vamos a ver, lo podemos ver también en el Dow Jones, en el S&P 500, principalmente vais a ver mayor claridad en índices porque son más tendenciales. Fijaos, en gráfico diario el Dow Jones es alcista. ¿Cuándo nos avisó que es alcista? Pues precisamente aquí. Aquí nos avisa de una nueva entrada, el día 8 de agosto. Estamos a 28, han pasado 20 días. Vamos a mirar las velas japonesas y vemos cómo desde el día 8 el mercado ha subido 4.500 puntos, ¿vale? Perdón, 1.580. 1.580 puntos ha subido en 20 días, lo cual no está nada mal. Si nos vamos a un gráfico de una hora, vemos que si en diario es alcista, pues en una hora solamente vamos a comprar aquí, aquí y aquí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una pauta muy sencilla para dirigirnos al mercado. Si me preguntáis, oye José, ¿dónde veis mejor temporalidad a la hora de operar? Pues de una hora en adelante. ¿Por qué? Porque va a haber menos ruido, ¿vale? Y va a haber menos intercambio de colores de una hora en adelante. De hecho, podéis operar perfectamente mirando la tendencia diario y ejecutando en una hora, ¿vale? Los que os guste un poco más de
De guerrilla o de metralla, pues podéis entrar en M5 o en M15 incluso, ¿vale? Pero siempre mirando la tendencia en una temporalidad mayor, como os dije. Y siempre con el objetivo de profit previamente definido. Esto es importante. Esto es el Dow Jones, pues vamos a ver el SP 500. Fijaos en el SP 500, me voy a gráfico diario. ¿Cuándo me anuncia una nueva entrada? Aquí, precisamente antes de ayer. ¿Qué es lo que ha hecho el mercado desde la nueva entrada del sistema? Pues precisamente entramos a cierre y desde el cierre, pues bueno, ya lleva un recorrido de 25 puntos. Para el SP no está mal, ¿vale? De momento, pues estamos dentro. ¿Y qué es lo que hacemos? Señalamos una línea vertical desde donde nos dio entrada en el gráfico diario, bajamos a una hora y desde la señal en vertical en una hora solamente voy a operar compras. Aquí se produce la entrada. Fijaos que aquí el mercado se lateraliza y ya finalmente nos deja un rally importante, ¿vale? Por eso es bueno que tengáis claro vuestra gestión de riesgo, porque la entrada en H1 nos la hubiera dado precisamente ahí. Tenéis que tener en cuenta que también cuando nos dé entrada, vamos a buscar las entradas no solamente de alta efectividad, sino de alta liquidez. Si nos da una entrada a las 4 de la mañana no tiene sentido. Si nos da una entrada a las 6 tampoco. Si nos da una entrada a las 8 de la tarde tampoco. Es decir, vamos a buscar que nos coincida toda la cotización de Londres, ¿vale? Y la de Nueva York, para que el mercado tenga el impulso suficiente de poder generar ese rendimiento, ¿vale? Pero esto es una manera muy simple y metódica de que podéis trabajar el mercado en tendencia. Y me puedes preguntar, José, ¿y si lo probamos en divisas? Pues vamos a probarlo en divisas. Aquí tenemos el euro dólar, nos vamos a gráfico diario, nos salta la alarma, ¿vale? De cambio de color. Y el eurodólar en gráfico diario es alcista. Lo que pasa que está en un proceso correctivo. Por lo tanto, hasta que no aparezcan velas azules, no voy a comprar. Pero es alcista. Mientras tanto, ¿qué hago? Pues directamente voy a un gráfico de una hora y solamente opero velas azules, ¿vale? Las velas azules las tenemos aquí. Las tenemos aquí, fijaos, que recorrido más grande, y aquí hemos tenido mini recorridos, ¿vale? En este caso, fijaos, aquí este sería un salto stop, aquí también. Pero ya sabéis que en un sistema no tenéis que elegir un sistema porque no salte nunca el stop loss, cosa que no existe, ¿no? Sino precisamente por el ratio de aciertos, el win rate. Y aquí estamos hablando de un win rate del 72% en H1 y del 86% en gráfico diario, es decir, es un win rate alto. Ahora hay que saber gestionar también las operaciones, ¿vale? Por eso trabajamos ya con un profit definido. Por lo tanto, en una hora solamente voy a comprar, 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 comprar aquí, aquí, es decir, no voy a tener en cuenta las velas azules que estén por debajo de la media, solo las que estén por encima. ¿Por qué? Porque en el gráfico diario, la acción del precio me dice que estamos por encima de la media móvil. ¿Vale? Esto nos va a pasar con euro dólar, nos va a pasar también con la libra. Fijaos, la libra, pues prácticamente nos está dando señal ya. Habría que esperar al cierre de hoy, pues esto es un gráfico diario. Si el cierre de hoy es una vela azul, pues estaríamos comprando. Nos iríamos al gráfico de una hora. Y como vemos en el gráfico de una hora, pues ya ha habido un cierto adelanto aquí, precisamente. Se ha producido la vela de las 14 horas. Aquí lo tenemos. Ahí ya nos estaría marcando la compra. ¿Vale? Mauricio nos comparte su link. Perfecto. Pues gracias. Para todo aquel que lo necesite, pues ahí tiene el indicador para MT5. Yo estoy utilizando una MT4, os lo recuerdo, porque hay ciertos indicadores que solamente están construidos para MT4. Eso depende del programador, para que lo veáis. Entonces así lo podéis tener también para MT5. Si alguno queréis el de MT4, me escribís a mi correo electrónico, os lo facilito aquí, y me lo pedís. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Pues vamos a ver también otra divisa, aparte del euro y la libra. Vamos a ver, por ejemplo, la libra yen. Pues aquí tenemos la libra yen, por eso digo que es muy sencillo. Aquí simplemente vemos el código de colores, vemos que la tendencia es alcista, aunque todavía no podríamos entrar en diario, pero sí podemos entrar en una hora. Y entraríamos en una hora en el momento que el precio estuviera por encima de la EMA y estuviera en color azul, ¿vale? O sea que ahora estaríamos en liquidez, a pesar de que solamente tengo que entrar en compras, pero estaríamos en liquidez en una hora, ¿vale? Y así lo podemos ir aplicando con aquellos activos con los que nos sintamos cómodos, primero en una hora y ejecutamos, primero en diario y ejecutamos en una hora.
Perfecto. Muchos me preguntaréis, ¿servirá para acciones? Pues vamos a ver en acciones. Yo generalmente no trade acciones, pero podemos ver si nos puede servir, por ejemplo, vamos a verlo en Microsoft. Pues aquí tenemos el gráfico diario de Microsoft. ¿Es alcista? Sí. ¿Es momento de entrar en el gráfico diario? No. Las velas son rojas, no entramos. ¿Vale? Si quiero bajar una temporalidad más pequeña a 1 hora, 5 minutos, pues ya sé que solamente voy a atender compras. Es decir, voy a atender cuando el precio está por encima de la EMA y cuando está en color azul. ¿Vale? Yo generalmente en acciones, yo sé que ahora se han puesto muy de moda trabajar las small caps en gráficos de 1 minuto, de 5. Pues comparto más la visión de trabajar acciones en gráfico diario o gráfico semanal incluso. Generalmente en semanal. En semanal voy a tener menos entradas, pero más efectivas. ¿Y dónde nos dio la entrada en semanal? Pues precisamente aquí. El día 27 de abril de este año. Desde el 27 de abril estaríamos comprados. Ahora, si os fijáis, aparece la primera fecha roja, pero es que llevamos acumulando ganancias desde el 27 de abril. Estamos a 28 de agosto, lo cual no está nada mal para negociar acciones. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. No quiero que sea el vídeo demasiado largo para no aburriros. Una última pregunta o duda. A ver, Miguel, voy a mirar a ver si la tenemos, porque tenemos bastante acotado. Creo que no lo vamos a tener. No. Creo que no vamos a tener Accenture. Accenture. No, aquí ya tenemos criptomonedas. Pues esa no la tengo ahora mismo en la demo, Miguel, pero me la puedo apuntar para ver si te puedo aventurar algo, ¿vale? ¿Alguna duda más? Perfecto, pues bueno, si no tenéis ninguna más, gracias a todos chicos por conectaros cada semana en la apertura de la sesión de Nueva York, cada día, y sobre todo para los jueves en la estrategia de trading semanal. Espero que os sirva para ir construyendo vuestro propio sistema, vuestro portfolio de sistemas automatizados. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis cómo contactarme. Gracias por vuestros mensajes de apoyo en el canal de YouTube y también en el correo. Y sobre todo, pues les deseo que tengáis una semana cargada de profits, ya lo que resta de semana. Y mañana nuevamente nos vemos en la apertura de la sesión de Nueva York. Un saludo a todos.